Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy tenemos una primera lectura tomada del libro del profeta Oseas. Aún recuerdo que creo que por esa temporada, hace 2 años, hablábamos también de estos profetas y yo les contaba un poquito acerca del profeta Amós, acerca del profeta Oseas. Coincidencialmente, ahora podemos compartir un poco más acerca de este profeta Oseas, ¿no? Quizá los niños se pueden acordar, Moisés, Lisette, de que normalmente los jóvenes dicen Osea, ¿no? Es que Osea, y repiten mucho el Osea, ¿no? Digamos que este profeta es el profeta de este Osea, pero no se dice Osea, sino Oseas, ¿no? Y digo esto para los jóvenes sobre todo, porque el Osea en nuestro lenguaje es siempre para aclarar algo, ¿no? Uno está diciendo, por ejemplo, algo de una situación y se da cuenta que el otro no ha entendido bien y uno dice, Osea, y es para explicarlo, ¿no? O sea, y quiere como explicarlo, ¿no? Y digamos que el profeta Oseas lo que hace es explicar realmente quién es Dios, ¿no? La próxima vez que entonces les pregunten a ustedes, un profeta del Antiguo Testamento, un profeta menor, acuérdense de eso, profeta menor, ustedes ya van a saber quién es. A ver, Oseas, ¿no? Y ahí se acuerdan, Oseas. Es el profeta que explica quién es Dios, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy nos dice que Dios es un Dios de amor, que es celoso con su pueblo porque, claro, si el pueblo, él dice, se prostituye con otros. Prostitución en la Biblia significa que el pueblo dijo, bueno, allá hay un Dios que parece mejor que el que nosotros tenemos, entonces vamos a rendirle culto a ese Dios. Y entonces viene Oseas y dice, Osea, ¿no? O sea, ese no es el Dios verdadero. O sea, el Dios verdadero es Yahvé, nuestro Dios, ¿no? Y explica realmente quién es Dios, ¿no? Entonces, hoy hace una comparación. Dice, el pueblo de Israel ha tenido, claro, unos benefactores, por ahí menciona a Asiria, pero tenía otras personas u otros pueblos que le ayudaban bastante, los babilonios, el pueblo de Egipto también. Entonces sucedía lo siguiente, a veces el pueblo de Israel se sentía muy pequeño, ¿no? Y decía, los otros pueblos son grandotes, pero miren cuántos caballos, miren cuántos guerreros, es que tienen una localidad gigantesca, y en cambio nosotros, pequeños. Lo único grande que tenemos aparentemente es Dios, pero parece que Dios no nos está ayudando mucho. Entonces, cuando se sentían en dificultades, ¿saben qué hacían? Si por ejemplo tenían problemas con Asiria, que estaba en el norte, entonces iban con los del sur y entonces les decía a los egipcios, ayúdennos, ¿no? Porque esos de Asiria son demasiado grandes, ¿no? O a veces venían los de Asiria y les decían a los de Babilonia, ayúdennos. Y entonces ellos confiaban más en estos pueblos, en un poder político o militar, que en el poder de Dios, ¿no? Y entonces viene el profeta Oseas y dice, Osea, ¿quién es Dios? O sea, ¿ustedes creen más en esas personas? No. Primero está Dios. Por más pequeño que yo me sienta, y esto lo podemos complementar con la lectura del Evangelio del día de hoy. Jesús dice, yo los envío a ustedes como ovejas entre lobos. ¿Te imaginas una oveja en medio de muchísimos lobos? Pobrecita la oveja. Es que ya los ve a los lobos con esos ojos grandotes y se van acercando ya a la oveja y ella, ¿ya qué dice? Ya me van a matar, pues. Ya vienen todos a mí, ¿no? Y Jesús dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y dice Jesús, tienen que ser astutos. ¿Como quién? Como la serpiente. ¿Por qué como la serpiente? Dicen los padres de la iglesia que la serpiente tiene su vida en la cabeza. Por eso es que cuando una serpiente quiere protegerse, lo que hace es que con todo su cuerpo se enrolla para que no le golpeen la cabeza. Porque cuando uno le da en la cabeza, ya se la mató. Pero si le da en el cuerpo, se puede retorcer, se mueve por aquí y por acá. Pero mientras uno no le dé en la cabeza, no la mata, ¿no? Entonces su vida está en la cabeza, decían los padres de la iglesia.
Y Jesús ha dicho que nosotros tenemos que ser astutos como las serpientes. ¿Por qué? Porque para nosotros la vida nuestra es la fe, ¿no? Sin fe no somos nada, ¿no? Entonces la fe significa que cuando nosotros vayamos en medio de esos lobos como ovejas, tenemos que aprender a guardar nuestra fe, ¿no? Es que vamos a la escuela, vamos al colegio, a la universidad, al trabajo, vamos afuera a comprar las cosas del vecino, la vecina. Muchas cosas hay en este mundo y ya nos quieren como devorar, nos quieren comer. ¿Qué significa comer? Quitarnos la fe. Y nosotros como buenas serpientes, ¿qué vamos a hacer? A guardar nuestra fe, a conservarla. Entonces nos quieren atacar por un lado, por otro lado, que sí, que la iglesia es esto, que sí, que dónde está Dios en todo este coronavirus, que la gente se está muriendo, que sí, que dónde está el Dios bueno, que aquí y acá. Y uno comienza a tener tantas preguntas y uno como no sabe a veces responder, a veces uno deja que le golpeen la cabeza, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que le den en la fe y uno se deja devorar por los lobos. En cambio Jesús dice, sean astutos como la serpiente. Es decir, aprendan a defender su fe. Aprendan a decir que dónde está Dios. Pero ¿cómo me vas a decir eso a mí? Si nosotros lo hemos sacado de nuestras vidas, ¿cómo nos va a proteger? Si nosotros hemos dicho, Dios, no te queremos, por favor, aléjate. En los colegios sacamos las cruces de los colegios. En los hospitales quieren sacar las capillas de los hospitales. Ya en la Constitución y en las reuniones civiles, públicas, ya no quieren mencionar a Dios, que van a rezar el Padre Nuestro. No. Recemos más bien otra cosa, una frase de algún poeta, pero ya no quieren mencionar a Dios. Hay lugares donde está prohibido mencionar Jesús, de donde yo vengo, de Alemania. Hay lugares donde se prohíbe decir Jesús, porque eso es para ti una acusación, te dejan en ridículo. En consecuencia, ¿cómo vamos a echarle la culpa a Dios si nosotros lo hemos sacado de nuestras vidas? Por ejemplo, es una respuesta rápida y para eso decimos que Dios está siempre, pero nosotros lo hemos olvidado, ¿no? Y por último dice que hay que ser también mansos, humildes. ¿Como quién? Como la paloma. Y eso es importante, porque a veces uno piensa, bueno, yo voy como oveja en medio de lobos, y uno piensa, voy como una oveja, pero voy a ir bien armada, ¿no? Entonces debajo de la lana tengo mis armas, ¿no? Para defenderme. Jesús no dice, vayan como ovejas armadas frente a los lobos, sino que dicen, vayan como las palomas. ¿Por qué? Porque una oveja armada, una oveja con ¿cómo se dirá eso? Con dientes de sable, ¿no? Una oveja con garras, ¿no? Quiere ir a atacar al lobo, el lobo se la va a comer. Por más de que vaya y que quiera pelear, el lobo se la va a comer. En cambio, una oveja astuta y a la vez mansa, ¿no? Que tenga mucha mansedumbre, humilde, lo que hace es, eso también decían los padres de la iglesia, es llegar a tocar el corazón del lobo para que el lobo se convierta, ¿no? Inclusive el profeta en el Antiguo Testamento dijo que un día pasarán, es decir, que comerán del pasto, juntos la oveja y el lobo. Comerán juntos, ¿no? Lo que tiene que hacer la oveja en mansedumbre enviada por Jesús es entonces intentar tocar el corazón del lobo para que el lobo diga, ya no te voy a comer. Es más, me has convencido. Ya quiero ser uno de los tuyos, ¿no? Esa es la misión también de nosotros como católicos, ¿no? No solamente defender, sino también convertir a las personas con la gracia de Dios. Que alguien viene intentándome dar un golpe en la cabeza, como hemos dicho, de la serpiente, y uno salga como la paloma y toque el corazón de la persona. Eso le ocurrió, termino con esto, a un amigo, hermano de la comunidad de los franciscanos en el tiempo de San Francisco, ¿no? Que entonces tenía que ir a hablar con un hombre que vivía en un castillo a pedirle un favor, y era el más huraño, el más iracundo, feroz, y todo el mundo le tenía miedo. Entonces le dijeron a este hermano, anda a hablar con él. Y él era así muy humilde, ¿no? Pero muy humilde. Él decía, ¿seguros? Sí, anda. Entonces él solo fue caminando, subió toda la montaña, llegó hasta la casa, le abrieron la puerta, se encontró con este hombre grandote, mal encarado, ¿no? Y él solamente le miraba así, ¿no? Con ojos grandes y así como pequeñito, ¿no? Solamente le miraba, ¿no? Y le decía, ayúdame, nada más eso, ¿no? Y solamente esa forma tan humilde de
comunicarse con este grandote, ¿no? Le tocó el corazón. Y este hombre se convirtió luego en beneficiario de los franciscanos, un hombre millonario, ¿no? Pero él solamente fue así, pequeñito, no dijo casi ninguna palabra, solamente le miró con humildad y le tocó el corazón. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María, que sobre todo a los jóvenes, a los niños, les ayude a gustar de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan cómo se llama el profeta menor del Antiguo Testamento? ¿Cómo? Oseas, muy bien. Oseas, ¿no? Oseas. Y él viene a aclararnos quién es Dios. Un Dios celoso, pero a la vez un Dios que nos ama muchísimo, ¿no? Y por eso dice, confíen en mí para que yo les defienda. Y entonces también ustedes van a ser defendidos de mí porque les voy a enviar como ¿qué? Como ovejas en medio de lobos. Y tenemos que ser astutos como ¿quién? Como la serpiente. Y mansos, humildes como ¿quién? Como la paloma. Muy bien, ¿no? Le pedimos a nuestra Madre Santísima entonces estas gracias para vivir nuestra misión cristiana, recordando que estamos en el capítulo número 10 del Evangelio de Mateo, que es la predicación de Jesús sobre la misión. Así nos envía Jesús misioneros, ovejas, serpientes, palomas. Que así sea.